Hola amigos de Yoday, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a ver el segundo objetivo para la certificación Java 7 y Java 8 Associate, trabajando con tipos de datos. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a poder ver que es importante declarar e inicializar variables, ya que deben ser inicializadas antes de ser utilizadas. Ya es importante que esto esté inicializado. No lo puedes usar sin inicializar dentro de un método. También puede ser la inicialización explícita, ahí no habría ningún problema. Puedes utilizarlo también de esta forma, pero ojo con los if, porque en este momento el double X no está inicializado. Entonces el compilador dice, oye, pero sí, ¿qué pasa si no entras al if? Entonces da un error de compilación, o sea, tiene que validarse todos los caminos, ¿ya? Por ejemplo, aquí sí se estaban leyendo todos los caminos, entonces hay garantía de que sí hay inicialización. O si no te quieres hacer problemas, bueno, lo inicializas al declararlo, ¿ya? Pero hay que estar atentos en el examen porque se nos puede presentar cualquiera de esas partes. Ahora, cuando la variable es un miembro de una clase, esta es iniciada implícitamente junto con el objeto, con valor por defecto. Por eso que ahí tiene un valor de 0.0. Y eso es lo que va a imprimir. ¿Ya? Eso solamente pasa en las variables de distancia, ya cuando no se le asigna ni un valor. Les da, aunque sea, un valor por defecto. También ocurre una inicialización implícita cuando se crea un array. Cuando tú le dices new in 10, va a generar 10 posiciones y va a generar ceros, valores por defecto. Ya, entonces, en resumen, los valores por defecto tenemos para primitivos enteros, 0, para flotantes 0.0, para booleanos falso, para char el vacío, que es el equivalente al 0, y para referencias el null. Sí recomiendo aprenderse los rangos para byte, para chor, para char, para entero, para long, ¿ya? Y en caso de char, recordar que en el caso del char, sí estos son positivos, ¿ya? Eso sí, hay una fórmula, claro, 2 a la menos n menos 1 a 2 a la n menos 1 menos 1, pero solamente en el caso del char, sí, acuérdense que es de 0 a 65.535, que es positivo, ¿ya? Ese es en el caso de los char. Bueno, también tenemos el float de 4 bytes, double de 8 bytes, también son números muy grandes. Y en el caso de los puntos flotantes, si hay más menos infinity, hay más menos 0 y hay no and number. ¿Ok? Literales, tienes que recordar que el double es el default en puntos flotantes. Pero si quieres también que sea un double, le puedes poner una D minúscula o D mayúscula al final. Y como pasa con long, donde también va una L o L mayúscula al final. La última no compila porque entero no llega a ese número tan grande, ¿no? Llegará a un número que empieza con 2, pero no con 7. Ya ahí está, ya voló del rango. Igual como pasa, bueno, acá un long, pero si un long lo quieres asignar a un entero, ahí está mal. Ya hay que recordar el famoso desbordamiento. Siempre el tipo grande debería ir a la izquierda. Ya, por eso que esto no compila. Ya, el tipo grande siempre tiene que ir a la izquierda y el tipo pequeño va a la derecha. ¿Ok? Tengan en cuenta eso porque si no pueden fallar. Y bueno, hay más ejemplos con booleanos, con enteros, con doubles, que como les decía puede ir sin D o con D, mayúscula o minúscula. El long es L o E minúscula o L mayúscula. Y float tendría que ir la F minúscula o la F mayúscula para diferenciarlo del double. También tenemos que ver con bases diferentes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, base octal, hexadecimal y binario. La base octal es fácil porque empieza con 0, pero no pueden haber números mayores o igual a 8, ¿ya? Tienen que ser menores a 8. Y se comienza siempre con 0 a la izquierda y números de 0 a 7. En hexadecimal empieza con 0x minúscula o 0x mayúscula. Y en el caso de los números de 0 a 15 se van a utilizar, pero del 10 al 15 se usan letras A y F para representar el 10 y el 11, digamos, ¿no? Y todos tienen su representación en decimal, ¿ya? Igual que la base binario que solamente acepta 0 y 1, empieza con 0b, ¿ya? Pero recuerden que en el examen, de repente no nos van a pedir que hagamos conversiones, pero sí debemos saber cuáles son los posibles valores en cada base, ¿ya? Por ejemplo, ahí hay un compile error porque empieza en 0, ese es un octal, no puede haber un 9, ¿no? Y el otro sí es correcto. Notación científica también es posible en el caso de los puntos flotantes, ¿no?
y puede ser con E mayúscula y con E minúscula, ¿ya? Y tengan ahí bastante cuidado. En el caso de los underlines, esto es algo muy interesante porque apareció en Java 7, pero básicamente es para lectura o facilismo para lectura de código. ¿Ya? Y eso sí que hay una regla bien importante que es muy fácil de recordar. El underline siempre tiene que estar rodeado de números. ¿Ya? El underline tiene que estar rodeado de números. Si el underline no está rodeado de números, te va a fallar. ¿Ya? Te va a fallar. Entonces, por eso que acá tenemos algunos con OK, algunos con error, que son fáciles de analizar porque en este caso, por ejemplo, miren, estamos viendo que acá hay una letra, ¿no? Aquí sí no hay problema porque este es un hexadecimal y es obvio que va a haber una letra A que debería ser 11. Así que tengan cuidado cuando es con otras bases, ¿ya? Cuando es con otras bases tienen que tener mucho cuidado. También se aplica la misma regla para puntos flotantes, ¿ya? Tengan en cuenta también que habrá algunos que fallarán. ¿Por qué? Porque aquí hay un error, ¿no? Acá hay un underline y acá hay una letra E, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Y también tenemos para iniciar chars, podemos también usar números, ¿ya? Pero que representan la posición en la tabla Unicode, ¿no? Y por eso nos sale la letra A. Le pone 7, en ese caso no imprime nada. Cuando usamos programas en otras lenguas, a veces queremos usar caracteres Unicode, pues no tenemos un teclado, por ejemplo, para árabe, para chino, y para usar un carácter Unicode hay que usar el U como prefijo, ¿no? Ahí estaríamos indicando que imprima la letra omega, ¿ok? Y hay palabras reservadas, ojo con las palabras reservadas. Estas se van a aprender, trata de no memorizarlas todas de un primer golpe, pero si llevas el curso completo, de hecho que todas estas palabras te van a ser muy comunes. Ya, lo que sí hay que tener cuidado es que en la lista no aparece null, ni falso, ni true, pero son también prohibidas de utilizar para nombre de métodos, nombres de variables, etcétera. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con esas tres. Hay reglas para definir identificadores, ¿ya? No pueden usar ni una de las palabras claves que han visto hace un momento. Puedes usar letras Unicode, puedes usar dólar, puedes usar underline. El primer carácter no puede ser número y pueden poseer cualquier número de caracteres. Ojo, no acepta michi, no acepta punto, ni asterisco, ¿ya? Y se diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Por eso que aquí todas estas son válidas menos el falso, porque es inválido. Acá hay menor, menos, acá empezó con número, acá empezó con Michi, acá hay un punto. No es, esos son inválidos. Acá hay unos ejercicios para practicar. Yo les recomiendo que los hagan solos, porque sin el IDE, no usen el IDE. ¿Para qué? Para que ustedes después se hagan esta pregunta. ¿Por qué yo pensé que sí era válido así? Y de esa manera ustedes puedan contrastar, ¿no? La teoría con lo que ustedes tienen en su cabeza. ¿Ya? Entonces, pasamos esto porque esto lo tienen que resolver ustedes. Y pasamos a la diferencia entre variables de referencia, objetos y tipos primitivos. Ahí hay un tema muy importante. Los tipos primitivos se copian por el valor. A y B tienen valor 10, entonces cuando yo le digo A, B es igual a A, se copia el valor 10. Entonces B solamente se incrementa y A sigue siendo 10. En el caso de las variables de referencia, lo único que se copia son eh, lo que se lo que copia es la dirección de memoria, ¿no? O sea, a dónde va a apuntar, pero no el objeto, ¿ya? Por eso cuando tú dices car, new car y car b igual a, los dos lo único que están haciendo es apuntar a la misma dirección de memoria, pero el objeto va a ser siempre uno, en este caso el único new car que se ha instanciado. Y si A modifica ace en 5, también lo va a hacer cuando le digas b ace el mismo valor porque están modificando el mismo objeto. O sea, lo que está pasando es que tanto B, tanto A, ¿ya? Van a estar apuntando, ¿no? A un solo objeto car que se crea aquí. Por eso que los dos van a dar la misma respuesta al trabajar. ¿Ok? Tenemos en este caso que el C está apuntando a la. Por eso que A igual B es la comparación de si están apuntando o tienen la misma dirección de memoria, ¿no? En este caso A apunta a un carro, digamos así. B está apuntando a otro carro, porque es otro objeto. Pero en este caso C está apuntando a donde está apuntando A. Por eso que dice A apunta a donde B, falso. Pero apunta a donde C, sí. Entonces eso es correcto. ¿Ok? ¿Qué más? Hay otros ejercicios para probar esa parte. Después, en leer y escribir field de un objeto, usamos el operador punto. Con el operador punto yo puedo entrar, por ejemplo, a la clase, si estoy creando cars, a su variable distancia, a su método,
e imprimir llamando a algún método, ¿ya? Pero eso es utilizando el operador punto. Cuando estamos al interior de una clase, también, ahí sí, si estamos al interior, si queremos, usamos el nombre directo de la variable instancia o atributo, o usamos el operador dis, que es muy común también. ¿Ya? El operador dis también se usa mucho en este sentido para acceder a algunas de las variables de instancia. ¿Ok? También tenemos otras opciones. También podemos crear objetos de referenciarlo. Esto significa de referenciar. Ya, acá lo tengo que juntar, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir diferenciar? Que ya, ya no estoy apuntando ese objeto y lo he dejado solo. Y garbage collection significa recolección de basura, ¿ya? Ahora vamos a explicar esa parte. El ciclo de vida de objetos en Java está dividido en tres fases. Creo objetos, como new person, ¿no es cierto? Los creo un nuevo objeto en el heap y todo. Y observe que hay una gran diferencia entre crear un objeto y crear una variable. Una variable es apenas una referencia a un puntero y no contiene un objeto de verdad. Por eso ahí person p solamente estás declarando, pero en la otra línea ya estás creando un objeto y asignándoselo a la variable, ¿no es cierto? ¿Y cuándo es un objeto accesible? Cuando yo puedo a través de ese p, esa variable, acceder mediante el punto o algo para cambiar, utilizar una variable de instancia o algún método, ¿ya? Cuando es inaccesible es porque de repente, miren, el p que inicialmente está apuntando al objeto persona tiene el valor Mario, pero después dice null. ¿Qué pasa? Entonces el objeto Mario se pierde, se queda perdido en el limbo, ¿no? Porque inicialmente el p, ya, digamos que este es p, está apuntando a un objeto que tiene el valor Mario, pero como después lo que va a pasar, un ratito déjeme encontrar, ya, después digamos que esto de acá desaparece, ¿ya? Porque ahora dice P es null. Entonces, como ya se perdió, este objeto queda candidato para el recolector de basura. Igual cuando haces new person, ¿qué pasa? Se crea un objeto, pero ¿quién accede a él? Entonces, todos esos son candidatos ya para el recolector de basura. ¿Ok? Y seguimos. Hay que tener también en cuenta que otra forma de tener un objeto inaccesible es cuando el alcance de la variable termina. Por ejemplo, imagínense dentro de este if, este person se crea. Entonces, esto de acá solamente es accesible dentro del if. Ya fuera del if ya no hay acceso a eso. Entonces ahí se convierte en un objeto inaccesible. Y todo objeto inaccesible es considerado elegible para el recolector de basura. ¿Ya? Una pregunta del examen común es: ¿cuántos objetos son elegibles para el recolector de basura al final de un bloque de código? Como ustedes pueden ver en este ejemplo, aquí solamente está declarando la variable, pero aquí ya los está creando. Pero está creando dentro del for. ¿Ya? Y dentro del for los está creando. Entonces al final puede darle valores y todo, pero al final, ¿qué va a pasar? Te van a quedar 9, porque al menos uno se va a quedar apuntando, objetos de tipo bla para el recolector de basura. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Este recolector de basura se ejecuta en segundo plano junto con la aplicación Java. No es posible prever cuándo será ejecutado, por lo tanto no se puede decir con certeza cuántos objetos serán recolectados en un cierto punto de la aplicación. ¿Ya? Esto es importantísimo que lo tomen en cuenta. ¿Ya? Hay referencias indirectas también. ¿Ya? Entonces ya no, pues, si está referenciado indirectamente, el recolector de basura no lo puede trabajar. Por ejemplo, acá tenemos cars, new cars, que básicamente es una colección de carros, ¿no? Y si tú corres en el método main un for del 0 al 100 llenando ese cars, básicamente esos new cars que se han creado van a estar referenciados indirectamente a través del cars, que es el array list. ¿Ya? Entonces no se van a poder recolectar porque están referenciados indirectamente. Otro ejercicio para esta parte. Y nuevamente, llamar métodos en objetos, ya lo puedo hacer con el setter, con el getter, pero tengan cuidado que los setters no devuelven nada y por eso que esta parte de acá es error. ¿Ya? Tengan en cuenta esa parte. Ok, y invocar un método dentro de otro método, es muy sencillo, lo llamas, no hay ningún problema. Después hay que tener en cuenta los var arguments. Los var arguments, por si acaso, es como pasar varios números, ya sea 0, 1, 1, 2 o varios. Ya es como tener un array de enteros, realmente, ¿no? Así como acá, un array de strings.
pero nunca puedes pasar null, ya no le pases un null. Y si tienes varios argumentos, el var argument siempre debe estar al último y no puedes tener también dos var arguments, ¿ya? Solamente puede haber uno por método, ¿ya? En el caso de lo que estamos viendo acá, un método sobrecargado, ¿no? Con un entero y otro con var argument, y tú le dices método 5, ¿a cuál de los dos llama? La respuesta es llama al donde hace el menor esfuerzo, ¿ya? Aquí. Igual aquí le puedo pasar tanto, si está así, lo puedo inicializar así porque es un array de enteros. Pero aquí no puedo hacer esto. Si esto es un array entero, yo no le puedo pasar una lista de números, ¿no? Eso estaría mal. Acá hay otro ejercicio con var arguments. Y pasamos a la parte de strings. Los strings son inmutables, ¿no? Cada vez que tú haces, digamos, string s igual hola, string j igual mundo, y tú los concatenas, cada vez que tú concatenas se crea un nuevo string, o sea, no se modifica el string hola para añadirle los caracteres que se quieren concatenar, sino se crea un nuevo string que es la concatenación de los dos primeros. Por eso se dice que los strings son inmutables, porque cada vez que yo quiero crear o concatenar algo, se crea un nuevo string. Pero cuando yo quiero soportar más bien string mutable, o sea, modificar siempre el mismo string, ahí es donde Java posee dos clases, string buffer y string builder. La más básica operación, que es el append, permite justamente concatenar en el mismo objeto, ¿ya? Entonces aquí sí tenemos, yo de taller y genera esto de aquí, ¿ok? Y finalmente tenemos string builder y sus métodos, ¿no? Por ejemplo, y puedo tengo que primero recordar que hay varias formas de crear un string buffer o string builder, ya sea vacío, pasándole un contenido inicial, declarando un tamaño inicial. No, no es que ya se genera 50 espacios, ¿no? Sino que está diciendo que podrían ser 50, hasta 50 inicial, o usando otro string builder para que pueda generarse. ¿Ok? Y tener cuidado que al definir el tamaño, es lo que quería justo hablar, no es que ya tiene 50 caracteres en blanco, ¿no? Sino que simplemente que a la hora que lo pides te va a salir en blanco porque no has hecho append a nada y la longitud es 0, ¿ya? El método len es 0. Pero esas dos clases tienen exactamente las mismas interfaces, mismos métodos. ¿Cuándo usar uno y cuándo no usar el otro, ¿no? Por ejemplo, el string buffer es para cuando estás trabajando en ambientes con concurrencia. El último no, ¿ya? Porque incluso el último fue agregado en Java 5. Cuando no hay tema de hilos, ¿no? Y no hay problemas de logs, usa Stream Builder, porque es más rápido. Por ejemplo, en desarrollo Android deberías usar Stream Builder, que es la opción más usada. En Java, cuando usamos concatenación de string usando el más, por detrás el más, como no es una operación en la clase string permitida, se usa Stream Builder. ¿Ya? El compilador cambia todas las llamadas de concatenación por Stream Builder realmente. Eso lo puedes ver en el bytecode, ¿no? Principal método de Stream Buffer y Stream Builder que ustedes tienen que aprender de memoria prácticamente es el append, ¿ya? Es el append, como por ejemplo que puede estar incluso anidado para crear toda una cadena. Puedes tener puedes tener el insert para decirle en tal índice quiero que insertes esta cadena. Puedes tener el delete para decirle en tal índice inicial y final, bórrame tal cadena, ¿no? ¿Qué más? Y si quieres convertir un string buffer o string builder a string, solamente llama a su método toString. También tiene el método reverse para que te devuelva la reversa, ¿no? La reversa de un string. También tiene string, char, len, equals, indexOf, last indexOf y substring, que es lo que vamos a analizar, ¿ya? Pero cuidado con el substring, porque en el caso del substring, este no modifica el valor del string buffer o string builder, simplemente nos retorna un string que llamamos. Y el subsequence también recibe un inicio y fin, al igual que el substring, y funciona igual que él, ¿ok? Entonces, acá hay unos ejercicios para trabajar con él. Después tenemos el crear y manipular strings. Por ejemplo, los strings se pueden crear así, ¿no? Con literal o como con la clase newString. Que esto es una mala práctica, pero sí es permitido, ¿ya? Que como una mala práctica, ¿ya? Y ojo que cuando trabajamos con strings, para comparar
deberíamos usar el equals, ¿no? Si queremos comparar los caracteres de los strings. También podemos crear un string utilizando un arreglo de chars. Miren, perdón, se me fue un arreglo de chars y pasándolo como argumento aquí. ¿Ok? Listo. Podemos usar también un string basado en string builder, ¿no? Y crear un string basado en un string builder o un string buffer, ¿no? Eso también es bueno. Y como un string no es un tipo primitivo, el valor por defecto que tiene es null, ¿ya? Y puedes asignarle un null incluso. Podemos concatenar con el signo más. Y si concatenas un null, la cosa curiosa es que el null se convierte en string. Y se genera una palabra value de 2 null, por ejemplo. ¿Ok? Eh, también lo contrario es igual, ¿no? String null, null más algo, null value. También se convierte. ¿Ya? Entonces ahí ustedes pueden ver que se hace conversiones de primitivos de string de forma automática también. Por ejemplo, tengo ya más reflexión más 1500, entonces el 1500 se va a tener que convertir a string de forma automática. Ya sea al final o sea al inicio, como ven acá, primero se suma y después se concatenA, ¿no? 15 certificación. Como los strings son inmutables, si tú haces string s igual days y después dices s to uppercase, como no se está asignando una nueva variable, simplemente se van a crear los strings, pero el days no se ve afectado, por eso al imprimir va a seguir siendo days, ¿ya? Entonces, una nota así importante es que si observas el javadoc de la clase string, todos los métodos que parecen modificar un string lo que realmente hacen es devuelven uno nuevo, ¿ya? Acá sí le estoy asignando el to uppercase a la variable s2, por lo tanto el s2 va a ser el days en mayúsculas, ¿ya? Pero se ha generado un nuevo string usando la misma referencia, ¿ok? ¿Qué más? Para tratar los strings mutables, que es usando las clases string buffer y string builder, observe que un string posee un array por detrás y comienza desde el índice 0, ¿ya? Por ejemplo, Guillerme, charat 0, charat 1, charat 2. Entonces nos van dando los caracteres según vamos pidiéndolos. Pero si tú quieres hacer un charat de un índice que no existe, o sea, ya superó el string, vas a obtener un string index o vowel section. Cuidado con esto de acá, que es con lo mismo que nos sale cuando queremos acceder a un índice de un array fuera de su rango, ¿no? Y también acá, por ejemplo, ¿ven? Excepción y sección porque no es mayor de 20 o 20 y menos 1 porque es negativo también, ¿no? ¿Qué más? Vamos a borrar esto. Longitud, método, no es atributo y sign no existe. ¿Ya? El len es el que nos imprime el tamaño del string. El método isEntity nos dice si el string está vacío, ¿ya? Tenemos el to uppercase, to lowercase, mayúscula, minúscula, el string que le quita los espacios tanto al inicio como al final. Y el substring que tiene dos índices, pero recuerden que aquí se empieza desde el índice que le digo hasta un índice -1, no es el índice final, ¿ya? Perdón, uy, ¿qué pasó? Creo que me fui. Un ratito, déjeme ubicarme donde me quedé. isEntity, habíamos tuvo. Ya. Ya. Aquí lo único que nos están haciendo recordar es que el substring tiene dos variantes, ¿no? Una donde doy índice inicial, índice final -1, o el índice solo, pero eso indica que es desde ahí hasta el final. Tenemos el concat también, tenemos el replace que puede reemplazar caracteres o puede reemplazar cadenas de caracteres. ¿Ya? Tenemos ahí el uso de los dos, también puedes anidarlo incluso, puedes ir a aplícale el string y después isEntity. O replace tal carácter por tal carácter o replace, ¿no? Replace la E por la I, etcétera, ¿no? También tenemos el to uppercase, .trim. Bueno, en este caso está haciendo la mayúscula y después le quita los espacios, ¿ya? Y el substring, recuerden que es muy usado, donde le dices copia desde ahí hasta el final, ¿no? El -1 nos hace un string index o vowel section, así que cuidado. ¿Y qué más? Practicar mucho el uso del substring, que es bien, bien usado para ver cuándo me da string index o section o cuando obtengo realmente los caracteres. En el caso de la comparación, sí hay varios métodos, ¿no? Por ejemplo, quieres comparar una cadena con otra cadena o un string con otro string, usas el equals, que es heredado de object. Puedes comparar incluso ignorando si son mayúsculas o minúsculas. En el caso de comparar tú, también tiene que comparar tú y comparar ignore case, pero el comparar
sirve para ver si dos strings poseen el mismo orden lexicográfico. Entonces, si te devuelve, por ejemplo, negativo, es porque es menor un string versus otro. Si te devuelve cero es porque son iguales. Si te devuelve positivo, porque un string es mayor que el otro string. O está ubicado lexicográficamente, ¿no? Después que el otro. Por eso que acá tenemos que cuando le decimos equal nos iguala true o false, ya sea por la distinción entre mayúsculas y minúsculas, o si le hicimos igual ignorar case, o comparar tú también, ¿no? Entonces ahí tenemos dos formas de trabajar. Las búsquedas, sí, por suerte yo les recomiendo que lo aprendan porque muchas veces trabajamos con string en nuestra carrera como ya developers, ¿no? Le decimos que si verificar si contiene tal cadena, si comienza con tal cadena, si termina con tal cadena, si busca al principio la primera ocurrencia in the soft, ya sea un char o un string, o un last in the soft para que busque desde la última ocurrencia, last in the soft también tanto de char o de string, ¿no? Y también hay ejemplitos para que puedan probar tanto el Start With, el Async de Soft, ¿no? Y unos ejercicios adicionales tipo examen, ¿ya? Que también les invito a que lo resuelvan. Y si ustedes encuentran un error o consideran que lo que habían asumido no es correcto, ese es un buen ejercicio. Porque si tú concluías que eso era verdad y después te das cuenta que no es, eso eliminará ese problema a la hora del examen, para que no dudes. Su amigo José Díaz, Peruyuc, y de la empresa Yodays.p para servirlos. Espero que esta lección les sea de provecho. Recuerden que todo el material, información adicional, el video disponible solo para nuestros alumnos del campus.yodays.pe, pero si no, lo puedes ver también en nuestro canal de YouTube sin compromiso. Muchas gracias, su amigo José Díaz.